Los vehículos de incendios forestales son clasificados por las funciones que desarrollan en los incendios, las misiones encomendadas y también por las características del propio vehículo. Tenemos tres tipos de vehículos contra incendios forestales: vehículos de transporte, vehículos de apoyo y vehículos de extinción. Dentro de los vehículos de extinción tenemos los vehículos todoterreno o denominados autobombas y los vehículos todoterrenos denominados motobombas. La diferencia, pues los autobombas se acciona el motor con el propio motor del vehículo y los motobombas accionan el motor de manera independiente. Tipos de vehículos de extinción. Tenemos los vehículos ligeros, vehículos pesados y vehículos nodriza. Ventajas y desventajas de estos tipos de vehículos. Pues las ventajas: un trabajo efectivo, con un borde casi sin liquidación, una reducción de daños producidos por el incendio, herramientas muy seguras en incendios extendidos y un mayor rendimiento que las herramientas manuales. Las desventajas: una mayor exposición a radiación y humos, peligro en topografía abrupta, peligro de quedar cerrado por focos secundarios, mayor trabajo al seguir el borde del incendio y disposición de agua para repostar. Vehículos ligeros. Los vehículos ligeros son los tipos como los que aparecen ahí en las fotos, tipo pick-up, con una capacidad de entre 2 y 5 personas y una capacidad de agua de unos 550 a 600 litros. Se utilizan para vigilancia y disuasión y resultan muy útiles para incendios incipientes cercanos a vía de comunicación o zonas accesibles con poca pendiente. Vehículos pesados. Los vehículos pesados tenemos en este caso varios tipos, de los cuales pues los hay con una capacidad para 2 o 3 personas en cabina y una capacidad dependiendo del modelo, de unos 3.000 o 4.000 litros. Estos vehículos pesados están ideados para el trabajo de lucha contra incendios, ya sea ataque directo mediante lanzamiento de agua sobre el frente de llamas o ataque indirecto, o la creación de fajas húmedas o trabajo de remate y liquidación. Y después tenemos los vehículos pesados, que son los conocidos como las nodrizas, con una capacidad de hasta 11.000 litros y lo que hacen es que están concebidos para el abastecimiento de los vehículos autobomba ligeros y pesados. Estos equipos de extinción están dotados de un dispositivo de impulsión y con una cisterna y una bomba impulsora y con una serie de tendidos, un equipo de tendidos que son las mangueras, racores y boquilla y equipo auxiliar. La cisterna, que es un de estos dispositivos de impulsión, la cisterna es un depósito de acero inoxidable con cubierta de zinc que permite evitar la corrosión. La capacidad de la cisterna pues, depende del modelo, ya lo hemos dicho anteriormente, 3.500 o 4.000 litros. Las características están sujetas al bastidor por tresina en block para amortiguar las vibraciones, tienen un dispositivo que se llama rompeolas, el indicador de carga, el tubo de rebose, la boca de llenado y la boca de hombre. El dispositivo de impulsión está formado por una bomba, un componente mecánico que impulsa la cantidad del caudal indicado a través del tendido con la presión que se solicita y también tiene la capacidad de aspirar agua para el llenado de la cisterna. La bomba, por tanto, efectúa estas dos operaciones, aspiración e impulsión. Aquí tenemos varias imágenes del dispositivo tipo de bombas de impulsión que vamos a encontrar en los vehículos nuestros VCI. Aspiración. La aspiración es la primera operación de trabajo de una bomba. La primera operación de trabajo de una bomba es llenar el cuerpo de la misma con el líquido a impulsar, en este caso agua. Hay dos sistemas para conseguirlo. Si el depósito está más alto que la bomba, el agua entra por gravedad. Y si está más bajo, se debe hacer la operación de aspiración con la bomba. Importante, para poder aspirar, se ha de extraer el aire que hay en la bomba y en los mangotes a fin de que se produzca un vacío y, por tanto, el agua empujada por la presión atmosférica llegue a la bomba. La operación de extraer el aire de la bomba y los mangotes se llama cebado. Durante esta operación existe siempre un periodo en el que se aspira aire y agua a la vez, hasta que el chorro es constante. La impulsión. La impulsión es el accionamiento de la bomba realizado por el propio motor mediante la toma de fuerza total.
El multiplicador es el intercalado entre la toma de fuerza y la bomba y consiste en un sistema de engranajes que permite a la bomba centrífuga trabajar en altas presiones. Posibilidad de uso, pues se puede lanzar parado o en marcha. Por ello se regula la potencia transmitida a la bomba a través de la toma de fuerza. Los equipos para los tendidos de manguera. El equipo mínimo que debe llevar un vehículo de extinción para el montaje de tendido de manguera se compone de mangueras, obviamente, racores, bifurcaciones, lanzas y mangote de aspiración. Mangueras. Tenemos varios tipos de mangueras. Tenemos las mangueras flexibles. Dentro de las mangueras flexibles están las impermeables o secas y las semipermeables o húmedas. Después tenemos las mangueras semirrígidas, que son las que se usan para el carrete de pronto auxilio. En los vehículos esta manguera es única y está dispuesta siempre para su uso en rollo, generalmente situado en la parte posterior del vehículo. Las mangueras utilizadas en los vehículos de extinción son de tipo flexibles e impermeables, como hemos dicho anteriormente. Las mangueras pueden tener diferentes diámetros, pero al ser del mismo material están caracterizadas por la misma tensión de rotura, ya que el espesor del material es el mismo. Esto implica que cuanto mayor diámetro tengan, su presión de rotura resulta menor. Los vehículos autobombas llevan mangueras de 3 diámetros diferentes: 25, 45, 70. Importante, 25, 45 y 70. Saber estos 3 tipos de diámetros que disponemos en las mangueras para los tendidos. La expresión que relaciona el diámetro de manguera, la tensión de rotura y la presión de rotura es la siguiente. Equipo para tendido de mangueras. Las mangueras. Otro parámetro importante a tener en cuenta cuando se hace un tendido de mangueras, sobre todo si este es de grandes dimensiones, es la cantidad de agua que queda alojada dentro del propio tendido. La cantidad de agua almacenada dentro de un tendido de manguera dependerá lógicamente de la longitud del tendido y del diámetro de manguera utilizada. También debe tenerse en cuenta el peso de los rollos de manguera, puesto que el personal que trabaja en el tendido debe cargar con ello y muy a menudo arrastrarlo. Pensemos, por lo tanto, que para tendido de 500 metros de diferente diámetro, las cantidades de agua alojada en él serían estas que aparecen en la exposición. Por este motivo, principalmente por lo que resulta importante utilizar manguera de 25 milímetros. La circulación del agua por conductos cerrados. Al realizar un tendido, hay una serie de consideraciones que es necesario tener en cuenta para que el agua fluya por la lanza con suficiente presión para que sea efectiva. Cuanto mayor sea la presión en punta de lanza, más lejos llegará el agua. Para que un tendido sea efectivo, se debe tener una presión mínima en punta de lanza de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que equivale a 2 atmósferas. Cuando se pretende llenar la cisterna del vehículo autobomba, la altura de aspiración, la diferencia de cota entre el agua y la bomba, no debe superar los 6 metros. En una impulsión o en llano o cuesta arriba nunca conseguiremos que la presión de punta de lanza sea superior a la que nos da la bomba. En una impulsión cuesta arriba hay que tener en cuenta que cada 10 metros de desnivel se pierde una atmósfera de las que nos da la bomba. La pérdida de carga que se mide como presión perdida por cada 100 metros de tendido. ¿Qué es la pérdida de carga? Vamos a ver esto detenidamente. La pérdida de carga, pues importante en el tema de los tendidos de manguera. La pérdida de carga, en toda conducción se produce una pérdida de carga de presión entre el punto de inicio del recorrido y el punto de salida, la llamada pérdida de carga. Estas pérdidas se producen por varios motivos, como son el rozamiento del fluido con las paredes internas del conducto por donde se le impulsa, o el desnivel salvado. Este factor supondrá una pérdida de carga cuando se suba y un aumento de presión cuando se descienda, obviamente. Los diferentes elementos que se intercalan en los tendidos de manguera, como son los racores, bifurcaciones, reducciones, lanzas, etcétera, también aumentan la pérdida de carga, ya que son piezas que ofrecen rozamiento extra a la circulación del agua. ¿Cuál es la expresión de la ecuación de descarga? Pues es la siguiente. La presión a la salida de la bomba, la PP, o presión de salida a la bomba, es igual a la PL, presión en punta de lanza, más la altura de impulsión, más la pérdida de carga. La presión perdida durante la impulsión a través de un conducto se mide en atmósferas por cada 100 metros. En esta gráfica podemos ver la pérdida de carga de cada tendido de mangueras. En este gráfico se puede ver cómo se produce la pérdida de carga en diferentes tendidos de mangueras de diferentes diámetros y para distintos caudales, ¿no? Puede observarse que en mangueras de 25 milímetros de diámetro las pérdidas de carga aumentan más rápidamente
que en manguera de 40 y a su vez estas pérdidas aumentan más rápidamente que en manguera de 70. Esto se produce porque a menor diámetro se tiene una mayor superficie de rozamiento para un mismo volumen de fluido. En esta ecuación de descarga obtenemos la siguiente tabla a partir de la cual poder calcular tendidos. Elementos de unión. Los racores utilizados en incendios forestales son de tipo Barcelona. En la tabla siguiente se muestra la carga de que quedan sometidas las piezas de unión de un tendido en función de la presión y el diámetro de manguera. Y tenemos reducciones, bifurcaciones, llave de paso, etc. Precaución: si un racor en carga se suelta o se rompe, al estar sometido a presión elevada podrá provocar un impacto grande sobre alguna de las personas que trabajen en el tendido. Eso es un factor a tener en cuenta. Las lanzas. La lanza es la pieza final de un tendido de manguera. Está destinada a poder dirigir el chorro. Los modos de lanza más utilizados en el plan Infoca son de caudal regulable con un caudal mínimo de 19 litros por minuto. Aquí tenemos diferentes tipos de lanzas. El equipo auxiliar. Además de la bomba, las mangueras, racores y lanzas, un vehículo de extinción debe contar con un equipo auxiliar lo más completo posible. Entre ellos contamos lanzas o accesorios para aplicación de espumógeno, las mochilas de dosificadora y el depósito y dosificador. Otros equipos auxiliares, los cuales tenemos aquí, como son las turbobombas y las piscinas de llenado. También disponen algunos vehículos de extinción de dispositivos para otro tipo de emergencia, como son nevadas e inundaciones. Tenemos el equipo de autoprotección contra atrapamientos, un sistema perimetral con unos acortinadores y la aplicación de espumógeno con motobomba auxiliar. También disponen los vehículos contra incendios. Disponen de un sistema antivuelco, un sistema para sustitución de ruedas y abastecimiento desde vías de comunicación. Tendido de mangueras. Para realizar un tendido hay una serie de consideraciones que es necesario tener en cuenta para que el agua fluya por la lanza con suficiente presión para que sea efectiva. Cuanto mayor sea la presión en punta de lanza, más lejos llegará el agua. Para que un tendido sea efectivo, se debe tener una presión mínima en punta de lanza de 2 kilogramos por centímetro cuadrado o 2 atmósferas, como hemos ya comentado anteriormente. Cuando se pretende llenar la cisterna del vehículo autobomba, la altura de aspiración, diferencia de cota entre el agua y la bomba, no debe superar los 6 metros. En una impulsión en llano cuesta arriba, nunca conseguiremos que la presión en punta de lanza sea superior a la que nos da la bomba. En una impulsión cuesta arriba hay que tener en cuenta que cada 10 metros de nivel se pierde una atmósfera de las que nos da la bomba. Y la pérdida de carga se mide como la presión perdida por cada 100 metros tendido. Ya todo esto lo hemos visto anteriormente. Es bueno recalcarlo porque es importante tenerlo en cuenta. Existen dos formas básicas de construir un tendido de manguera. Tenemos el tendido simple y el tendido múltiple. El tendido simple, ¿en qué consta el tendido simple? Es este tipo de tendido, la manguera sale directamente de la bomba y termina en la lanza sin ramificaciones. Aquí tenemos un tipo de tendido simple, el cual sale directamente del camión y ahí no hay ningún tipo de bifurcación. Y atacamos directa o indirectamente el incendio. Y el tendido múltiple es del tendido principal, puede disponerse una o varias ramificaciones siempre que la situación lo requiera y que con ello se consiga un mejor rendimiento en el trabajo que se esté realizando. Un ejemplo de tendido múltiple sería el que se monta para un ataque por dos flancos con un solo vehículo, pero sobre este esquema básico se pueden organizar montajes más complejos. Tendidos múltiples requieren una gran compenetración entre la lanza y el cálculo acertado del operador de la bomba para mantener las presiones en cada tendido. Es importante saber prever las frecuencias adecuadas en reportajes con el fin de no dejar sin suministro el tendido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven tendidos múltiples. En el gráfico de los dibujos, como en la fotografía de el tendido doble, ¿no? Tendido complejo. Consideraciones generales a tener en cuenta para todo tipo de tendidos. Cuando se solicita agua en punta de lanza,
esta siempre deberá estar abierta para de esta manera evitar una sobrepresión que pueda afectar a la bomba. Siempre que se pueda se utilizará pulverización y no chorro lleno, porque así optimizamos el gasto de agua. Nunca dirigir el chorro a otra persona. Nunca dirigir el chorro de agua a una línea eléctrica. En caso de huida, utilizar el propio tendido como ruta de escape para todo el personal que esté trabajando en el tendido. En punta de lanza es recomendable que haya 2 operarios para facilitar los movimientos y operaciones en esta posición. Lo más eficiente es utilizar manguera de 25 milímetros y lanza de 7 milímetros. Cuando la cantidad de combustible es pequeña, la aplicación de agua debe hacerse en paralelo al frente de llamas, mientras que cuando hay mucho combustible se debe intentar aplicar el agua lo más perpendicularmente posible a dicho frente. Si el suelo es muy profundo, se debe intentar dirigir el chorro perpendicularmente a este para conseguir una buena penetración en el mismo. A continuación, se presentan varias formas de clasificar los diferentes tipos de tendidos de manguera según varios factores. Tenemos, en función de la distancia del personal, necesario tener tendidos cortos, tendidos medianos y grandes tendidos. Tendidos cortos. Bueno, tenemos el vehículo, o incluso lo podemos hacer con el vehículo en marcha, menos de 60 metros de longitud y con poco personal. Tendidos medianos, con un retén, menos de 500 metros y con varios retenes, menos de 800 metros. Y grandes tendidos. Los grandes tendidos, en ocasiones excepcionales, podrían montarse tendidos de más de 800 metros, pero para ello sería necesario emplear grandes cantidades de personal y varios vehículos. En tendidos de estas dimensiones es muy probable que hubiera que montar depósitos y grupos de bombeo intermedios. En función del tipo de operación de extinción que se realice, tendremos tendidos para ataque directo. Es aquel que se realiza para lanzar agua directamente sobre el frente de llamas. Tendidos para ataque indirecto. En este tipo de ataque, la misión del tendido es crear una línea húmeda. Generalmente se emplea retardante o espuma para retrasar la evaporación del agua. Tendido de apoyos, aquemas de ensanche y contrafuego. Son tendidos que se realizan exclusivamente para apagar posibles focos que pudieran aparecer en la ejecución del contrafuego. Y tendidos para remate y liquidación que se llevan a cabo a lo largo del perímetro ya apagado del incendio y se va avanzando a lo largo del mismo, enfriando el borde que separa la zona quemada de la zona verde. En función de la altura de impulsión. Los hay ascendentes, descendentes y llano. En los ascendentes, recordemos que en ellos se produce una pérdida de carga bastante grande que es debida a la altura de impulsión. Descendente, se gana presión entre la salida de la bomba y la punta de lanza. Y el llano, hay pérdida de carga, pero solo por rozamiento del agua con el interior de la manguera. Existen varios métodos de organizar el personal para la ejecución de un tendido. Estos métodos son avance con asignación colectiva, avance con asignación individual y avance con asignación de parejas, por parejas. Avance con asignación colectiva. Consiste en una coordinación del equipo en la cual no hay una asignación específica de cada persona, sino que según se avanza, se monta el tendido y todo el personal se va alejando del vehículo, realizándose casi todo el trabajo cerca de la punta de lanza. Se lleva a cabo con un retén de 5 a 7 componentes. Una distancia máxima de entre 200 y 300 metros. Es el más utilizado, pero conlleva situaciones de peligro si no se deja el borde bien apagado. Avance con asignación individual, pues consiste en la realización de un tendido llevado a cabo por 2 o 3 componentes, en el cual las tareas se distribuyen de manera individual por la pequeña longitud del mismo. Es muy utilizado cuando no hay retén para realizar el tendido y no sobrepasa los 100 metros. Avance con asignación por parejas. Consiste en la realización de un tendido por un retén de 6 a 8 componentes, en el cual las tareas se distribuyen por parejas y cada pareja tiene una misión o tarea muy determinada en el tendido. La longitud puede llegar desde 400 hasta 600 metros. Rendimiento de los tendidos, muy importante. ¿Cuánto tiempo nos puede durar un vehículo de 3.500 litros? Pues dependerá de varios factores. Características de nuestro medio, coordinación de nuestro equipo, características del terreno, combustible, comportamiento del fuego, etc. Para tener una aproximación de lo que se puede alcanzar, haremos un sencillo cálculo para el tendido de 500 metros solo con mangueras de 25 milímetros, partiendo de VCI con 3.500 litros y lanza de 7 milímetros y una presión de lanza de 5 atmósferas. En un ejemplo así nos quedaría que 250 litros para llenar las mangueras, 250 litros necesitamos para llenar las mangueras. Quedarían unos 3.100 litros en el depósito. El caudal de 70 litros al minuto a consumo constante duraría unos 44 minutos. Avanzaríamos unos 500 metros en los 44 minutos a una razón de 11 metros por minuto.
y a razón de 6 litros por metro. Pues este es un dato muy a tener en cuenta y muy importante para el tema de saber aproximadamente cuánto no puede durar un camión con este tipo de salida de caudal. Pues nada, hasta aquí nuestra presentación de vehículos contra incendios forestales. Gracias.